Buenas tardes para todos. En estos momentos vamos a iniciar la exposición para el grupo de física del estado sólido. La exposición que me correspondió a mí es el efecto Compton. Entonces, primero vamos a ver qué es el efecto Compton. El efecto Compton, o dispersión de Compton, como se llama, simplemente se puede considerar como la longitud de onda de un fotón que al chocar con un electrón libre pierde parte de su energía. La frecuencia y la longitud de la onda de la radiación depende únicamente del ángulo de dispersión. Entonces es algo que vamos a ver más adelante y lo vamos a explicar con un pequeño ejemplo. Primero, ¿cómo se descubrió y cuál es su relevancia? El efecto Compton fue estudiado por Arthur Compton, de ahí el nombre, alrededor del 1923, y lo explicó utilizando la noción cuántica de radiación electromagnética entre cuánticos y unir la mecánica relativista de Einstein. El efecto Compton constituyó también una demostración final de la naturaleza cuántica de la luz tras los estudios de Planck sobre el cuerpo negro y la explicación de Albert Einstein del efecto fotoeléctrico. Entonces aquí en estos momentos vemos lo que acabamos de explicar. Entra una radiación, golpea con un ángulo de incidencia un electrón y eso genera una radiación dispersa, ¿no? Entonces ahí vemos la representación gráfica. La línea roja y ondulada es generada por el electrón y la frecuencia del fotón dispersado tiene una longitud de onda mayor que antes porque interactuó con el electrón. También vamos a hablar de que Compton descubrió que este efecto, la manera en la que lo descubrió fue experimentando con los rayos X, los cuales fueron dirigidos contra una de las caras de un bloque de carbón. Cuando chocaron los rayos X con el bloque, se difundieron en varias direcciones, y a medida que el ángulo de los rayos difundidos aumentaba, se incrementaba también la longitud de onda. Entonces Compton observó esto y lo plasmó en una fórmula que ya más adelante vamos a ver. Con base en la teoría cuántica, Compton afirmó que el efecto se debía a que el cuanto del rayo X actúa como una partícula material al chocar contra el electrón y por lo cual genera una energía cinética, que el cuanto se le comunica al electrón y se representa con la pérdida de su energía original. Como consecuencia de sus estudios, Compton ganó el Premio Nobel de Física en 1927. Este efecto es de especial relevancia científica ya que no puede ser explicado a través de la naturaleza ondulatoria de la luz. Debe comportarse como una partícula para poder explicar dichas observaciones, por lo que adquiere una dualidad onda-corpúsculo característica de la mecánica cuántica. Entonces vamos a ver la formulación matemática que él hizo, ¿no? Entonces él hizo una formulación matemática que era el delta de la longitud de onda, es decir, la longitud inicial menos la longitud final, era igual a h, donde h es la constante de Planck, sobre me, que es la masa del electrón, multiplicado por c, y todo eso se multiplicaba por 1 menos el coseno del ángulo de incidencia que hay entre ellos. Para eso también entonces esa expresión proviene de un análisis y de una interacción como si fuera una colisión elástica. Y utilizando los principios de conservación de la energía de momento y cantidad, tenemos también por ejemplo una constante que es h sobre m por c, que es la velocidad de la luz, que son tres constantes que conocemos, es igual a 0.0243. Eso se le denomina como la longitud de onda de Compton. Y para los fotones dispersados a 90 grados, la longitud de rayos X es exactamente ese valor, a mayor que la línea primaria. Entonces aquí vemos cómo generalmente se interpreta o cómo se calcula este tipo de problemas de Compton. Resulta que existe en la experiencia real un detector de cristal, ¿sí?, que es de sodio y que emite una fuente de rayos gamma que está producido por un isótopo cesio 137. Este tiene un pico muy agudo y centrado de 661 kiloelectrovoltios y tiene una longitud de onda aproximada de 1.878 por 10 a la menos 12. Eso lo vamos a interpretar bajo A, 0,01878 A. Los electrones libres les proporcionan entran a un trozo de metal, que puede ser una varilla de hierro, y midiendo la diferencia de longitudes de onda entre la radiación dispersada y la radiación incidente, se puede calcular una constante que la consideraremos como lambda c. Y a partir de esta constante y conocida los valores,
de las constantes fundamentales, que sabemos que la luz es 3.10 elevado a la 8 metros por segundo y la masa del electrón es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, se va a pedir calcular el valor de la constante H de Planck. Si ese valor tiene que estar cercano al valor original, que es 6.63 por 10 a la menos 34 JS. Entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente problema. La longitud de onda de la radiación dispersada para el ángulo 60 es lambda prima igual a 0,03091 A. Y nos piden calcular la constante lambda C y a continuación la constante H de Planck para saber que estamos de alguna manera cercanos al valor original. Entonces tenemos la ecuación, ¿sí? Tenemos la ecuación inicial aquí atrás, donde conocemos M, que es la constante del electrón, C, que es la velocidad de la luz, nos están dando un ángulo y también nos están dando una longitud de onda inicial que tenemos que restarla a la longitud de onda de muestra que tiene este tipo de detectores, 0.18. Entonces acá tenemos 0.03091 que nos da el problema, menos 0.01878 que lo tenemos como longitud de muestra, es igual a lambda C, que multiplica a 1 menos el coseno de 60. Este lambda C se puede traducir como H sobre la masa del electrón multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Hallando lambda C y despejándola, tenemos que equivale a 0,02426, que es lo mismo a tener ese valor como 242,6 por 10 a la menos 12. En este caso volvemos a la ecuación original, la reemplazamos y hallamos H. Muchas gracias. Ese sería el tema a explicar.